Bien, seguimos con el estudio de introducción al Apocalipsis. Ya estudiamos la primera parte donde vimos los preliminares y ahora estamos en la parte del bosquejo en sí. Como ya hemos dicho, hay tres partes que estamos considerando. Esta es la parte, este es el video 2 de esta secuencia. En la primera parte dije que vamos a dividir a Apocalipsis en tres secciones grandes y muchos lo han visto como tres visiones, vamos a llamarlo así, por la idea de visionaria que presenta el libro. Está la visión del Cristo glorificado, capítulos 1 al 3. La segunda sección es la visión de los juicios, capítulo 4 al 11. Y la visión de la victoria final, capítulos 12 al 11. Vamos a desglosar cada uno, hablar un poco más de cada uno. Primero es la visión del Cristo glorificado. Y en esta también vemos un Cristo que protege y cuida y está pendiente de su pueblo, de su iglesia. De hecho, al principio habla con unas cartas a las iglesias. Es interesante que desde el capítulo 1 vemos, primero que es una visión, ya lo hemos visto, ¿no? Y lo primero que vemos es que el Hijo está en el trono, ¿sí? Es Dios, es Rey. La relación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y le ha declarado enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya ahí presenta el estatus de Cristo mismo, como Dios mismo, como enviado de Dios, como representante de Dios. En el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Jesucristo, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. Eso está en el capítulo 1, desde el principio de esta carta. Ya hay una presentación sublema, clara, grandiosa de Jesucristo y por quién es Él. Nosotros entonces podemos confiar en medio de la tribulación. Y entonces aquí le pide a Juan que le envíe la carta y este escrito, este mensaje a las 7 iglesias. Él dice, lo que ves, escríbelo y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia Menor, que ya las mencionamos. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 11. Y ahí están las famosas 7 iglesias. Empieza en el capítulo 2, versículo 1, ahí empieza el mensaje de la iglesia. La primera que tenemos es Éfeso, luego tenemos Esmirna, versículos 8 al 11, capítulo 2, luego Pérgamo, versículos 12 hasta el 17, en el capítulo 2, Tiatira, hasta el final del capítulo 2, luego en el capítulo 3 tenemos a Sardis al principio, luego a Filadelfia, luego a Laodicea, en el capítulo 3. Hermanos, es interesante que el mapa que les mostré en el video anterior presenta esta zona que hoy es Turquía, donde estaban estas iglesias. Es interesante, hermanos, que ahorita eso prácticamente es ruinas. Todas esas iglesias ya no existen. De hecho, la presencia cristiana en Turquía es muy, muy pequeña. Y obviamente los musulmanes están en esa zona. Todas esas iglesias ahora son ruinas. De esas ciudades, quizás la única que queda un poco hasta con su nombre es Esmirna, en Turquía. Todas las demás prácticamente no existen. Éfeso es puras ruinas, ya no existe como ciudad y hay otras que quedan como pueblos pequeños, ya no existen. Es interesante, hermanos, que estas iglesias y estos pueblos hoy no existen. Y eso es importante que tengamos en cuenta también a nivel personal y a nivel de iglesia local. Ya vimos cómo Jesús se presenta a sí mismo, se introduce en el capítulo 2, en la versículo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es Jesús el que está hablando a las iglesias, nadie más. Y aquí se envía por medio del pastor, porque se le considera como el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor. Eso es lo que se ha entendido, que este es el líder de esa iglesia local.
Es interesante que en todas esas iglesias tenemos elogios. Por ejemplo, a Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Felicitaciones. Excepto la Odisea, es la única que no la elogia. Ellos son los tibios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la Biblia. También hay un regaño a todas las iglesias. Interesante que a Esmirna no, ni a Filadelfia no se les regaña, pero al resto se le regaña. Por ejemplo, a Éfeso se dice que dejó su primer amor, versículo 4, capítulo 2. También hay advertencias. Por ejemplo, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. 2:5. Candelero aquí representa más o menos la iglesia en sí, esa iglesia local. Bueno, y hoy no la vemos ahí. Quizás esta fue una profecía cumplida totalmente, ¿no? No está esa iglesia local allí. Promesas también hay. Dice al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. Y creemos en Cristo, nosotros los bautistas, por lo menos que si has creído realmente en Cristo, tú eres salvo y entonces tú vas a permanecer hasta el final y vas a vencer porque Cristo está en ti. Y por eso vas a tener la vida eterna. La segunda visión es la parte dura de los juicios de un Dios airado, de un cordero airado contra el mundo. Eso nos recuerda también al Antiguo Testamento, como ya dijimos en el primer video, por ejemplo, las plagas de Egipto. Interesante que aquí hay juicios parciales. Por ejemplo, la cuarta parte del mundo o la tercera parte de las aves, juicios parciales, pero después va a haber un juicio total más adelante. Aquí vemos la gran tribulación, es un juicio total, capítulo 7, versículo 4. Los sellos, las trompetas y las copas son las imágenes y los símbolos que Dios usa para representar esto. El sello, recuerden que representaba una cosa cerrada, que no podía abrirla más nadie, sino solamente la autoridad suprema que lo tenía. Por ejemplo, los reyes, los emperadores sellaban algo, nadie lo podía abrir, sino el emperador mismo o a quien ésta se diera la autoridad. Entonces aquí nos refleja que esto viene de Dios y solamente Dios es el que va a mostrar esto, nadie más. Las trompetas nos recuerdan anuncios de guerra, de juicio. También lo vemos acá. Las copas, en este caso, se representan como las copas de la ira de Dios, también un símbolo de ira. Entonces, esas imágenes, esas ideas que la audiencia de Juan ya tenía clara en su mente, es la que usa Juan para explicar esta idea de juicio de parte de Dios. Los sellos, lo vemos capítulos 6 y 7. Se habla el rollo de Dios que estaba sellado, no se podía abrir, solamente el Cordero pudo abrirlo. Y allí por fin se vio la revelación, el apocalipsis de Dios. Se descubrió lo que estaba cubierto. Los primeros cuatro sellos son los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, son juicios contra la tierra, la humanidad. A principio se ve como el ángel de la conquista. Lo podríamos ver como si él es el ángel de la conquista, entonces el mundo está en derrota cuando él venga, ¿no? Segundo jinete representa guerra, el tercero hambre y el cuarto la muerte. Este es el único que identifica con ese nombre muerte abiertamente, los demás no lo presenta. Pero esta es la idea, que hay derrota, hay guerra, hay hambre, hay muerte contra el mundo. Esos son ya el inicio de los juicios de Dios. El quinto sello presenta una esperanza ahora, dice capítulo 6, versículos 9 al 11. Muestra un pueblo de Dios que en medio de estos juicios va a estar seguro. Versículos 9 al 11, capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay esperanza en medio del problema. Le dice: ustedes están sufriendo, yo entiendo eso, aguanten un poquito más, pero
van a tener descanso. Y me recuerda la situación de ahorita en abril 2020 cuando vivimos una situación del virus, del COVID-19, el COVID-19 o el coronavirus, y hay mucho temor. Y aquí hay una esperanza para nosotros hoy. Muy pertinente esto hoy. No se preocupen, quizás un poquito más, pueden estar sufriendo, pero Dios no nos ha olvidado. Estamos en la mano de Dios, y si estamos en la mano de Dios, estamos seguros, a pesar de las circunstancias. El sexto sello es el juicio divino al final, donde hay un terremoto, se caen las estrellas, todo se pone oscuro, pero todavía Dios protege a su pueblo. Es interesante, el capítulo 7 nos habla de dos partes de ese pueblo de Dios. Los 144.000, la primera parte del capítulo, que parece referirse por interpretación del Apocalipsis mismo, parece referirse a las tribus de Israel, y son muchos ahora, por eso es que 12 por 12, 144, y 1000 representan muchos. Entonces tenemos la idea de un pueblo de Israel que vino a Cristo y se ha extendido de las 12 tribus, incluso aquellas que ya vemos como perdidas, aquellas 10 tribus de Israel que se fueron al norte, incluso de allí Dios tiene remanente. Pero también aquellos que incluso no estaban en Israel, que también se presentaron con ropas blancas, la multitud de ropas blancas también, esa es la iglesia de Cristo. Entonces en el capítulo 7 vemos que Israel convertido a Cristo y los gentiles convertidos a Cristo ahora forman un gran pueblo, mucho pueblo, y este pueblo es el que Dios protege incluso en medio de los juicios. Y al final, el último sello, empiezan las trompetas. Hay un silencio primero y luego interrumpe el silencio el sonido de trompeta. Las primeras 4 trompetas afectan a la tierra y los cuerpos celestes, según el capítulo 8. Recuerden que la trompeta es anuncio de juicio. Del versículo 6 al 13 vemos las primeras 4 trompetas. La primera es un daño a la vegetación, la segunda daño a los océanos, la tercera un daño a los ríos y las fuentes de aguas, y la cuarta a los astros y las estrellas. Esto va a ocurrir, va a haber un ataque, Dios va a enviar juicio a estas cosas. Esto es lo que está presentando las trompetas en capítulo 8. La trompeta número 5 es contra ya los humanos, y va a haber tortura y dolor, sufrimiento, enfermedad. Por eso no nos extraña lo que está pasando. Si esto es de Dios, lo que está pasando con coronavirus, directo de Él, parte de este plan o no, no lo sabemos. Si es parte de este plan, no se preocupen, Dios lo tiene, Dios está controlando, Dios sabe lo que está haciendo. Si no es parte de este plan cósmico de Dios, sino que Dios lo permitió, entonces no se preocupen, el fin del mundo no está aquí, Dios va a sacarnos de esta. Si en cualquier forma que sea, estamos bien. La 6 es más dura, ya hay muerte contra los humanos. Y la 7, capítulo 11, ya inicia el fin de todas las cosas. Es interesante, hermanos, que a pesar de todo lo que está pasando, de todo el sufrimiento de los humanos, los que no creen en Cristo, muchos de ellos todavía no creerán. Dice versículo 21, capítulo 9, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, a pesar de todo lo que vieron y sufrieron. Y ya Dios sabía eso. Dios no le extraña eso. Qué triste, pero así va a ser. Luego el capítulo 12 al 14 hay como un interludio, ¿no? Ahí hay un aliento a todos los que han sido perseguidos y afligidos por la mujer y el dragón, la bestia, el anticristo. Estos seres demoníacos, malos, diabólicos, contra el pueblo de Dios. Dios está alentando a su pueblo en medio de esta, algunos han llamado Trinidad diabólica. Y luego las copas que representan la ira de Dios, capítulos 15 al 16. De las primeras 4 copas, la ira de Dios va contra la tierra, los océanos, los ríos, los lagos y los astros. Y en este caso ya no son parciales. En los sellos sí eran parciales. Nada más atacó un cuarto de los ríos o una tercera parte de la humanidad, etc. Aquí no, aquí es todo. Ya no queda océano, ni ríos, ni astros, ni tierra sin ser afectado por este juicio de Dios, por la ira de Dios.
En la quinta copa ya ataca a los seres demoníacos. Y hay una guerra directa contra ellos. Capítulo 16, versículos 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, hasta el versículo 11 vemos el ataque a todos estos demonios, todas estas huestes de maldad. Y la sexta ya se prepara para la gran batalla final en Megiddo, la famosa batalla de el Armagedón. Pero esa batalla, por supuesto, la gana el Cordero triunfante, como ya hemos dicho. Y luego cae Babilonia. Recuerden que en Babilonia se usaba mucho la idea de Babilonia para referirse a la iglesia en Roma, al emperador en Roma, a todo lo que ocurría en Roma. Ese emperador opresor, ese emperador malo, destructor del pueblo de Dios que atacaba. Bueno, en medio de eso ya se acaba y cae la gran Babilonia. No sabemos si se refiere a la ciudad de Roma en sí, a una religión o a una sociedad que está organizada en contra de Dios. No sabemos exactamente a qué se refiere esta Babilonia, pero caerá quien quiera que sea, sea nación, sea persona, sea religión, sea quien sea, va a caer según Apocalipsis. Y ahí se consuma el juicio divino. Y finalmente tenemos la gran victoria final, aleluya, versículos 7 al 22. Está la segunda venida de Cristo, la parucía gloriosa, en capítulo 19, versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel Verdadero y con justicia juzga y pelea. 19:11. Ese es el Señor, aleluya. Destruye a sus enemigos, versículos 20 al 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Gloria a Dios. Luego hay un reino milenial de Cristo y su pueblo. El diablo en algún momento se suelta un poco, según el versículo 10 del capítulo 20, pero luego, no mucho después, va al infierno por la eternidad. Ahí hay juicio a los inconversos, los que no creyeron ante el gran trono blanco, y allí serán luego echados al infierno igual que el enemigo. Y finalmente, 21 al 22, Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Al final hay una advertencia para los lectores, para ti, para mí, todo el que lo lea. Es que oigamos las palabras de este libro. No solamente que lo oigamos, sino que lo obedezcamos. Que no la cambiemos, que no la distorsionemos. Y dice versículo 22, 20, que debemos memorizar y decir todos juntos. El que da testimonio de estas cosas, dice Juan, decimos ahora, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y nosotros decimos, amén, sí, ven, Señor Jesús. Aleluya.